Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Qué bueno verles de nuevo cada semana. Me da mucha alegría porque eso quiere decir que siguen vivos, ¿verdad? Y que todo, aunque no va todo muy bien quizá para muchos, pero estás vivo y eso es una gran noticia, ¿verdad? Cuando no te veo por aquí pienso, ¿qué habrá pasado? No es que decía que o piense que te pasó algo muy malo, ¿verdad? Pero digo, ¿qué habrá pasado? Pero gracias por estar aquí, especialmente los que nos visitan por primera vez o segunda vez. Gracias por aceptar la invitación de venir y de estar aquí. Y quisiera comenzar preguntándote si alguna vez te has sentido con una impotencia porque querías hacer algo y no sabías cómo hacerlo o qué hacer. ¿Te diste cuenta de alguna situación en el trabajo o con tus amigos o con unos familiares o gente que te enteraste y no sabías cómo responder, qué hacer? Si querías hacer algo, pero no sabías exactamente cómo o qué. Y bueno, la semana pasada comenzamos esta nueva serie que se llama David, el rey David, y tiene todo que ver con la vida de él y cómo podemos aprender cosas que él hizo para que nuestra vida pueda ser como la de David. Porque una de las características que David tenía es que Dios mismo dijo que él era una persona conforme al corazón de Dios. Dios mismo dijo en la Escritura, David tiene un corazón conforme al mío. Si Dios se refiriera a nosotros, ¿cómo se referiría a nosotros? ¿Qué diría de nosotros? Él tiene un corazón conforme a todo lo que la gente piense, o no sé, o sería como David. Esa es una característica muy especial y a mí me gusta mucho que Dios pueda pensar de nosotros de esa forma. Y bueno, en este día vamos a aprender algo muy importante que David hizo. Les mencionaba que cuando uno dice que cree en Dios, la semana pasada les decía que cuando uno dice creer en Dios, pues hay una característica muy importante en nosotros. Si uno cree en Dios y cree en Jesús, hay una característica muy importante que es que queremos ser usados por Dios. Decimos, Dios, usa mi vida, te entrego mi vida. Creo que hay un feedback en el mic. Sorry. Es una característica muy importante de todos los que decimos creer en Dios o seguir a Cristo. Que está en nuestro corazón decir, Dios, usa mi vida. No nada más me voy a concentrar en mi persona, en mis asuntos, sino quiero que tú uses mi vida. En otras palabras, la evidencia de que crees en Dios y sigues a Cristo es que hay un deseo en ti, un deseo inquietante por ser usado por Dios. Así era David, así vivía David. No nada más pensaba en la vida que tenía ahí cerca, sino quería que Dios lo usara, quería obedecer a Dios, quería agradar a Dios por encima de cualquier cosa. Y ese es un deseo y una característica de una persona que vale más que cualquier cosa en la vida, más que tener solucionados los problemas en la vida. Y este deseo que vamos a hablar hoy, este deseo que está en el corazón de las personas que dicen creer en Dios y seguir a Cristo, le hemos titulado un descontento santo. La gente está descontenta por muchas cosas, ¿verdad? Y son innumerables las cosas que uno puede decir, ay, no me gustó esto, no me gustó aquello, y no sé, en el día, si te has fijado al final del día, cuántas cosas en el día dijiste, no me gustó esto, no me gustó aquello. Pero hay un descontento que Dios pone ahí, por eso dice la característica es un descontento santo. Un descontento santo es un sentir que algo debe cambiar, que algo debe hacerse, y que tú lo quieres hacer. En el corazón de los creyentes, de los que siguen a Cristo, es un deseo que está ahí. Cuando se da cuenta de una situación, un descontento santo, está en tus notas si quieres rellenarlo, es un deseo inquietante de realizar un impacto positivo. Todos los creyentes, los que dicen creer en Dios, los que dicen seguir a Cristo, en el corazón hay un descontento santo, un descontento que está ahí con un propósito. Y ese descontento es un deseo inquietante, o sea, no te deja en paz. Puedes ponerlo a un lado mientras pasa algo, pero sigue aquí adentro sintiendo que algo necesita cambiar, algo necesita hacer. Y es un deseo inquietante de realizar un impacto positivo. El descontento santo de sueños en nuestro corazón no solo debe basarse en nuestros logros personales, porque todos tenemos sueños y metas y cosas que deseamos cambiar y que nos pasaran, sobre todo que nos sacáramos la lotería. Casi todo el mundo sueña eso, ¿verdad? Pero en eso no se basa la vida.
Y en eso no quiere decir que eres creyente si solamente quieres lograr tus objetivos. Un descontento santo es que Dios va a bendecirnos, sí, al derribar las situaciones, pero debemos basarnos en algo que es un deseo inquietante por realizar algún impacto positivo para la gloria de Dios y en beneficio de muchos. Esto es un descontento santo. Esto es algo que Dios pone en el corazón de las personas que creen en Él, en el corazón de las personas que quieren agradarlo. Por eso Dios llamó a David un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios tuvo un deseo inquietante de salvarlos y envió a Jesús. Desde entonces, todo el que sigue a Jesús, si Jesús estuviera vivo y lo anduviéramos detrás de Él cada día, como estuvo aquí en la tierra, nos daríamos cuenta que Él no nada más estaba preocupado por qué comer, por cómo solucionar los asuntos de su vida o de su casa, dónde se iba a quedar, cómo le iba a hacer para los próximos pagos, sino su deseo era poder darle gloria a Dios y para beneficio de muchos. Ese es un deseo inquietante para la gloria de Dios y el beneficio de muchos. Muchas veces solo estamos enfocados en nuestro propio beneficio por encima de todo. Que me vaya bien, que mi familia esté bien, que mi matrimonio esté mejor, que el negocio o el trabajo vaya bien. Y claro, todo eso es muy bueno y lo necesitamos, si no, no podemos funcionar. Pero no puede ser lo único para lo que soñamos y aspiramos en la vida. Todos tenemos logros por realizar, problemas y oraciones que decimos, Dios, por favor, arregla esto, Dios, por favor, ayúdame esto. Y eso es parte de la vida. Pero un descontento santo y algo que caracterizó a David es que él quería agradar a Dios y honrarle en su vida para gloria de Dios y para beneficio de muchos. No podemos solamente vivir para solucionar nuestros problemas o nuestros asuntos o respirar solo para eso, sino para esto que Dios ha puesto en el corazón. Por supuesto que los problemas que tenemos son tantos que no nos dejan pensar en otra gente. Pero los que creemos en Jesucristo, los que seguimos a Dios, esto es una de las características. Es un descontento santo. Para la gloria de Dios significa que el obstáculo o los involucrados en el asunto y la gente, todos sepan que hay un Dios vivo. Todos sepan que Dios vive. Todos sepan que el Dios verdadero y eterno es nuestro Dios. Que sepan que Dios existe y que Él es verdadero. Todos los pueblos alrededor del pueblo donde David era rey tenían otros dioses y adoraban otros dioses, tenían otras prioridades. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios y quería que su vida anunciara que Dios está vivo, que Dios es real, que no hay otro Dios como el Dios que creía en David, que es en el Dios que creemos nosotros. Y que además beneficiara a otros. Cuando empezó la nación de David, él no fue el fundador, pero la promesa de Dios fue que a través de esa nación iba a bendecir a todo el mundo. Y de hecho, la Escritura dice en el Nuevo Testamento que la salvación que tú y yo profesamos tener en Jesucristo, viene de ahí, del pueblo de Dios. Por eso, un deseo, un descontento santo en el corazón de una persona que es conforme al corazón de Dios, siempre tendrá la idea de hacer algo para la gloria de Dios y para beneficio de muchos, no nada más personales. Muchas veces nos damos cuenta de que algo no está bien y que debemos hacer algo y actuar. La mayoría dice, bueno, pues sí, hay que hacer algo, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo le hago? No sé qué hacer. Yo no puedo y hay que lo haga otro, ¿verdad? Otros se quejan y le echan la culpa a los demás, pero lo que es peor, le echan la culpa a Dios. Hay una canción que me gusta mucho, está en la radio, y dice que un hombre estaba preguntándole a Dios, oye Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tantos problemas que hay? ¿Qué vas a hacer con tantos asuntos que hay en la humanidad? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tantos huérfanos? ¿Por qué qué vas a hacer, Dios? ¿No te importa? Mira cómo está el mundo, ¿no te importa? Y entonces la canción sigue diciendo, y Dios dice, ya hice algo. El cantante dice, no vas a hacer nada, ¿cuándo vas a hacer algo? Y la canción sigue diciendo, ya hice algo. Te creé a ti, te puse a ti, ahí, para que algo suceda. Entonces, un descontento santo en el corazón de las personas que son conforme al corazón de Dios, siempre están alertas para pensar, ¿qué puedo hacer para la gloria de Dios y para el beneficio de otros? Para la gloria de Dios y para el beneficio de otros. Si no hacemos algo nosotros, dice esta canción, entonces ¿quién? Si no hacemos algo nosotros, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo?
Si no hacemos algo nosotros, entonces ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? Si no hacemos algo ahora, entonces, ¿cuándo? Este es un sentir de un descontento santo. El descontento santo es un sentir aquí, no es la persona, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad dentro de la soberanía de Dios. Es decir, que Dios es soberano. Dios tiene planes y hace muchas cosas y ha hecho muchas cosas. Pero dentro de la soberanía de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros podemos hacer algo. Nosotros hemos sido llamados y existimos para que podamos hacer algo y hacer una diferencia. Entonces, hoy vamos a ver esta historia. Está en su boletín. Hoy lo hice el boletín para los que son tienen muy buena vista, ¿verdad? Vista 20/20. Pero lo siento, es que toda la historia iba a estar en un solo texto y es muy larga, pero si tienes buena vista, puedes seguirla, si no, nada más puedes escucharme. Y si no, ponte los lentes o una lupa, ¿verdad? Y escucha esta gran historia. La mayoría sabe ya la historia de David y Goliat, ¿no es cierto? Los pormenores, pues a lo mejor no se saben tanto, pero todos sabemos a lo mejor un poquito de la historia de David y Goliat. Y dice aquí que los filisteos, en el verso 1, en la página 3 de tu boletín, dice: los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Danim, que queda en Sucot, en Judá, bueno, una región allí, ¿verdad? Y el verso 2 dice: Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas acerca del valle de Elá. Y mira, había una guerra. Como te dije la semana pasada, las guerras de aquel tiempo no eran con misiles y de larga distancia. Era frente a frente, eran como de distancia de un brazo. Entonces, así estaban. Los enemigos vinieron para atacar al pueblo de Dios y Saúl, el rey de ese entonces, respondió juntando al ejército y estuvieron delante de ellos. El verso 4 dice que luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos a enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. ¿Algunas veces has visto personas así de altas? Yo nomás los basquetbolistas, ¿verdad? He estado ahí cerca de algunos de ellos y parecen como de 3 metros, pero todavía no le llegan, todavía más alto. Y este hombre, si le sigues leyendo la historia, dice que era muy grande, alto, y tenía toda su coraza, ¿verdad? Todo su armamento y una lanza muy grande. Entonces era en verdad un enemigo, alguien que asustaba. Y mira, era tan grande, tan imponente, que todo el ejército de Israel tenía miedo. El verso 11 dice: cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados, porque este Goliat llegaba y empezaba a gritarles y les decía: ¿quién va a venir a pelear contra mí? Busquen a un campeón de ustedes. Yo soy un campeón, decía Goliat. 3 metros, ¿verdad? Pues quién no, con 3 metros cualquiera es campeón. Pero él decía, no sé quién se le enfrentó, porque con 3 metros, ¿quién podría hacerle, a lo mejor uno con un caballito, ¿verdad? Y así como enfrentarse a él. Pero él era un campeón y les gritaba y los insultaba al pueblo de Israel y les decía: ¿quién se va a enfrentar a mí? Si tú estuvieras ahí, ¿te enfrentarías a Goliat? 3 metros. ¿O buscarías compañeros? Hey, todos podemos, mira, aquí somos muchos, no somos machos, pero somos muchos, así es que podemos hacer algo. Podemos hacer algo. Pero les gritaba y les gritaba. Y todos los soldados se aterraron. Y junto con el rey, bueno, el rey decía: ¿quién va a ir? ¿Verdad? ¿Quién va a ser el valiente? Y decía, profundamente perturbados, no sabían qué hacer. No sabían si contestarle. ¿Alguna vez alguien te ha insultado en la calle y no sabes si contestarle? O a veces tú eres muy valiente y sí les contestas y luego sales corriendo. O a lo mejor te enfrentas, ¿verdad? No sé cuál es tu manera de ser. Pero si alguien te busca pleito, en casa todo el mundo se busca pleito y todo se encuentra, ¿verdad? Pero en la calle te buscan pleito y respondes o te quedas callado, porque depende de qué tamaño se vea el contrincante, ¿verdad? Depende de qué tamaño. Un día yo iba caminando cerca de mi casa, 2 cuadras, era en la noche y venía de un ensayo. Y entonces de repente se bajaron 5 de un carro. Y yo pensé que me iban a saludar y me empezaron a patear. Y dije, ¿qué les pasa a estos, no? Pues en ese tiempo yo estaba estudiando Kung Fu, entonces dije, no, ahorita, pero dije, no voy a poder con 5. Entonces nada más me quité la patada de uno y salí corriendo porque dije, yo necesito ir mañana con mi vida.
Pero ¿qué tal tú? Estos hombres estaban atemorizados, aterrados, no sabían qué hacer. Y entonces, mientras están en esta situación, pasan las cosas que todo el mundo, ¿verdad? Los soldados del ejército se quedaron asustados, paralizados. Este Goliat los veía, venía y los insultaba. Y dice la historia que por 40 días estaba pasando esto. ¿Quién iba a hacer algo? 40 días de insultos, ¿verdad? Les rayaban el disco, no sé si sepas esa expresión, ¿verdad? Les decía de todo. No sé cuál es el insulto que te prende a ti, pero les estaba diciendo de todo. ¿Quién crees que saldría al encuentro contra Goliat? Como te dije la semana pasada, si estuviste aquí, si tú veías a los ojos de Goliat, ¿lo verías tranquilo y en paz porque era un experto o lo verías con miedo? Claro que estaría muy en paz. Y la historia sigue diciendo que en el verso 20 dice así. Ahorita lo leemos, el verso 20. Primero quiero decirte que en el verso 12 de tus notas dice, ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, de Belén, de la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Semea, si quieres ponerle un nombre así a tus hijos, ¿verdad? Ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Y mira, cuando estaba pasando todo esto, el papá le dice a David, David, quiero que lleves estos panes y estos quesos al campo de batalla, vayas y veas cómo están tus hermanos y luego vienes y me dices cómo siguen. Entonces, algo pasó en David porque estaba cuidando sus ovejas y el verso 20 dice algo muy interesante. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Fíjate qué tremendo era David. Me cae bien. Quiero aprender de él. Porque su papá le dijo algo. ¿Y qué dice ahí? Temprano. A la mañana siguiente. O sea, David no era una persona que dejaba las cosas para él. No era negligente. David no era negligente. Si era una persona conforme al corazón de Dios, era porque no era negligente. ¿Cuántas cosas tienen que tener solución en nuestra vida y las dejamos para después? Y luego nos preguntamos, ¿cómo le voy a hacer? Pero nada, David no era negligente. Temprano en la mañana se levantó, preparó todo. Y luego dice, dejó las ovejas al cuidado de otro pastor. Mucha gente tiene la idea de que, ay, bueno, ahí nos vemos, me encargaron esto. ¿Y qué vamos a hacer con lo que...? No, pues ahí ustedes arréglense. ¿Les ha pasado algo así? ¿Tiene gente en su trabajo que hace cosas así? O no sé, en su equipo y deja las cosas así porque ya lo mandaron a otro lado. Pero David, una persona conforme al corazón de Dios, dejó encargados. Su papá no le dijo, oye, por favor, deja las ovejas bien cuidadas. Él tenía una tarea por hacer, pero no era irresponsable. Y también dice aquí que como Isaí le había indicado. O sea, en otras palabras, no era negligente, no era irresponsable y seguía instrucciones. Un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios tiene estas características. No es negligente, o sea, no se espera a ver qué pasa y algo vamos a ver más adelante acerca de esto. No era irresponsable, no porque tenía que soltar algo, porque había algo más urgente o una nueva instrucción, tenía que dejar todo por todos lados y desordenado. Era una persona muy responsable y seguía instrucciones. En otras palabras, era diligente, responsable y seguía instrucciones. Era diligente, responsable y seguía instrucciones. Así era David. Me cae muy bien. Espero que a ti también te caiga bien. Y queramos ser como él, ¿verdad? Entonces, David hace esto, prepara este pan y el queso y lo llevan a donde están los hermanos, ¿verdad? Sus hermanos peleando en la batalla, sus 3 mayores. Y dice, entonces llega y escucha a Goliat en el verso 24, si lo quieres leer en tus notas, ¿verdad? Yo aquí lo tengo en mis notas. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Cuando escucharon a Goliat en el día 40, David estaba ahí y empezó a escucharlo. Y empezó a decir, ¿y este quién es? ¿Por qué está gritando a nuestro ejército, verdad? Cuando estamos en situaciones difíciles y nos hacen sentir algo, una impotencia o quizá un deseo muy fuerte de hacer una diferencia ante la situación, es lo que llamamos un descontento santo. ¿Qué debemos hacer?
Has estado en situaciones donde de repente escuchas algo o te das cuenta y tu piel se hace así como dicen no de gallina porque de cobarde, pero porque se hace así unas bolitas y o te empiezas a insultar o te empiezas a sentir, no, esto no puede seguir así. David estaba ahí y escuchó esto. Algo tiene que cambiar. En la familia algo tiene que cambiar. En la comunidad algo tiene que cambiar. Con estos amigos que tengo, algo tiene que pasar. No puedo yo quedarme simplemente escuchando. David escuchó esto y se enojó. Se molestó adentro de sí. Algo pasó aquí adentro en la vida de David. Porque él no era más que una persona diligente, responsable y seguía instrucciones. Y Dios veía eso. Y cuando se entera de esta historia que ya todo el mundo conoce, David y Goliat, algo pasó dentro de él. Y empezó a hacer algunas cosas que tú y yo debemos hacer para poder ser personas conforme al corazón de Dios, para poder responder ante la necesidad de otras personas. Tú y yo estamos vivos para el beneficio de otros y para la gloria de Dios. Tú y yo estamos vivos, no porque Dios está ocupado con los problemas de tu compadre y a ti te está dando vida porque no se ha dado cuenta que tú estás vivo. No es que Dios dice, ya debiste haber venido al cielo, ¿qué estás haciendo allá? Sino que estás vivo con un propósito. El propósito de dar gloria a Dios y hacer algo para beneficio de mucha gente, de muchos. Para eso estamos vivos todavía. Y a lo mejor uno puede decir, ¿yo cómo? ¿Yo para qué? Yo ni puedo, yo ni siquiera tengo posibilidades. Eso es lo que nosotros creemos. David era un muchachito que tenía como 15 años y cuidaba ovejas. La profesión muy orgullosa de la gente de aquel tiempo, estar en la guerra, y él estaba cuidando ovejas. Él estaba ahí como alguien insignificante para los demás. Pero mira, ¿qué debemos hacer tú y yo? Porque seguramente vamos a enfrentar situaciones o estamos enterándonos de cosas en las noticias o con los amigos y nosotros debemos hacer algo. La primera cosa que tú y yo debemos hacer es reconoce ese descontento santo. Reconoce ese descontento santo. Si estás bien ocupado en la vida tratando de resolver solamente tu vida, yo quiero que escuches hoy la palabra de Dios. Porque esta vida no se trata solamente de resolver mis problemas. Esta vida se trata de darle gloria a Dios y hacer algo en beneficio de otros. Tú que estás en la escuela, algo ahí Dios te ha puesto, aunque tú no quieres ir, ¿verdad? O a lo mejor sí quieres ir a esa escuela. En el trabajo donde estás, quizá te quisieras cambiar o que te cambiaran de jefe, pero Dios te tiene ahí para hacer algo, porque seguramente hay varias situaciones para la gloria de Dios y para beneficio de otros. En tu vecindario, aunque no conoces casi a nadie, en esta comunidad, en este país es más, algo hay que hacer para la gloria de Dios y para beneficio de otros. La vida no se puede centrar solamente en resolver nuestros problemas. Dios no es un genio de una lámpara maravillosa y que le hacemos, Dios, arréglame mis problemas. Él los va a arreglar, claro, y en el tiempo y como se pueda, ¿verdad? O como Él vea que es mejor, pero sí nos tiene vivos para que como David, un muchachito, lleva quesos. ¿A cuánto les gustan las tortas de queso? ¿Sí les gustan las tortas de queso? Esto es lo que estaba llevando, tortas de queso, pan y queso. ¿Quién iba a pensar que cuando le estaba diciendo a su papá, David, quiero que dejes las ovejas, quiero que lleves estos quesos y estos panes a tus hermanos que están en la guerra, los veas a ver cómo están, a ver si todos están de una pieza y vengas y me digas cómo están? ¿Quién iba a pensar que un muchachito iba a transformar, a cambiar el destino de toda una nación? ¿Y quién iba a pensar que un muchacho lleva quesos se iba a convertir en el futuro en el rey más importante de la nación de Israel? ¿Quién iba a pensar que un greñudo como yo iba a estar aquí hoy? ¿Quién iba a pensar que una buena persona como tú iba a escuchar la palabra de Dios y algo iba a cambiar en tus generaciones, en tu futuro, en tu comunidad, en tu trabajo? ¿Quién iba a pensar? Dios. Dios pensó en ti. Y como esta canción que te dije al principio, Dios, que no te importa el mundo, no te importa esto, ¿qué pasó? ¿Cómo van a hacerle aquí? Y Dios dijo, ya te puse a ti ahí, en tu trabajo. Entonces,
Lo primero es reconocer este descontento santo que hay ahí. Cuando sientas algo que viene de parte de Dios, una de las características es, ¿va a dar gloria a Dios? ¿Va a beneficiar a muchos? Si nomás me va a beneficiar a mí, pues eso tengo que como repensarlo, ¿verdad? Porque David, cuando escuchó que Goliat en el día 40 les estaba insultando, fíjate, dice el texto, mientras hablaba con ellos, hablaba con sus hermanos. De hecho, los hermanos les cayó gordo o les cayó mal que David llegara a la guerra. Si lees esta historia en tu casa, leen ahí en tu casa, pues te vas a dar cuenta que los hermanos dicen, ¿qué vienes a hacer, mocoso? ¿Qué vienes a hacer? Dame las tortas de queso y ya. Te conozco, le dijo su hermano mayor. Te conozco, eres un curioso, eres un chismoso. Nomás viniste aquí a ver qué veías, a ver cuánta sangre veías. Básicamente le estaba diciendo eso. Y mientras estaba ahí hablando, el Goliat sale y empieza a gritar. Y dice, mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Y empezó algo a pasar aquí en el corazón de David. Tenemos que reconocer la voz, el sentir que viene de parte de Dios. Tú crees a lo mejor que tú no puedes hacer algo, pero Dios te tiene a ti donde estás para que haya movimiento, para que haya algo que le dé honor. Muchas personas están dormidas sin pensar, sin fuerzas, porque solamente están tratando de arreglar su vida. Pero Dios está esperando que haya un despertar en el corazón de un muchacho llevaquesos para que algo suceda en la nación, para que algo suceda en la comunidad. Tenemos que hacer algo. Pero Dios piensa, pero yo te puse ahí. Yo te puse ahí. Entonces reconoce ese sentir. 2, investiga sobre ese aspecto sin egoísmo. ¿Sabes lo que preguntó David? David era muy interesante, ¿verdad? Porque dijo, había escuchado, pero dijo, no sé si escuché bien. Oí como que al que peleara con Goliat y le ganara, le iban a dar a la hija del rey. Oí bien, ¿verdad? Además, no le iban a cobrar impuestos. Oí bien. Además, me van a dar esto. Entonces, David pregunta y empieza a investigar. O sea, si yo mato a ese animalote, ¿verdad? Si yo mato a ese de 3 metros, ¿qué es lo que le va a pasar? Y dice, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le van a hacer? Le van a dar a la hija del rey. Y está bonita, ¿verdad? O sea, si estaba fea, imagínate, no, yo paso. Yo no, pues hay que seguir Goliat gritando. Prefiero oír sus gritos que casarme con la... No, estaba bonita. Y luego, va a hacer que su familia pues mejore, obviamente. No le van a cobrar impuestos. Entonces, el texto completo dice así. Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? David estaba diciendo, muy bien con los premios, qué bueno. Además yo tengo 15 años, no me voy a casar ahorita, ¿va? Qué bueno. Pero por encima de todo, los premios que puedan dar, me insulta que alguien como este insulte a Dios. Me insulta que la situación que está pasando haya una solución y nadie haga algo al respecto. Entonces David estaba ahí y esto es lo que sucedió en su vida. Investigó. La segunda cosa es, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo puedo arreglar este asunto? No quedarse con el egoísmo y decir, pues yo estoy bien allá a ellos. Eso se le pasa por andar desobedeciendo a Dios. Yo estoy bien. Mientras yo esté bien, que ruede el mundo, yo estoy bien. No necesito incomodarme. ¿Para qué incomodarme? No necesito incomodarme. Estoy bien, estoy sano, ¿verdad? Desayuno, me malpaso a veces, pero estoy bien. ¿Por qué incomodarme? Un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios está lista y presto para escuchar la voluntad de Dios para su vida. La tercera cosa que uno puede hacer en esos momentos es cambia cualquier imposibilidad a tu favor. En otras palabras, después de saber, de ver qué puedes hacer,
Hay algunas cosas a las que vas a enfrentar para poder lograr algo para los tuyos, para la gente que está cerca de ti. David le sucedió esto. Resulta que él dice, yo me enfrento a Goliat. Entonces la gente de ahí lo vio así como ni siquiera tenía uniforme de soldado y dijo, ¿tú cómo vas a poder? El rey le dijo, esto es un chamaco, cuida ovejas. Este señor que está gritando de 3 metros es un soldado de su juventud. ¿Qué vas a hacer tú? Nomás te van a matar. Y entonces Saúl dijo, de perdido ponte mi armadura y toma esto. Y entonces David, si te acuerdas, Saúl era alto también. La semana pasada te dije que él lo escogieron porque era alto, guapo y toda la gente le llegaba al hombro. Entonces tenía una armadura grande también, no comparado a Goliat. Pero entonces Saúl trata de decirle a David, mira David, pues bueno, si estás loco, pues allá tú, ve. Y ponte mi armadura, de perdido para que te protejas y dures 2 rounds, ¿no? Porque así como vas, no vas a aguantar ni el principio. Entonces se lo pone y obviamente le quedaba grande, no se podía mover. Dijo, con esto sí me van a matar. Entonces se lo quita y dice, no, es que yo ni me he entrenado para andar así. Entonces, esto es lo que dice la escritura en el verso 38. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla, o sea, lo que han visto en las películas, ¿verdad? David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. La espada de Saúl pues le quedaba un poco pesada, y si no arrastras, ¿verdad? Entonces, no, aquí sí me van a agarrar y luego está bien grande ese señor. Entonces, el texto dice que no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo, así que David se lo quitó. Entonces, la tercera cosa es cambia cualquier imposibilidad a tu favor. Si no se puede de una manera, se va a poder de otra. Si no es como los demás están diciendo, conforme a lo que Dios dice, aunque se vea un poco diferente a lo que los demás piensan. En las cuestiones de dinero, en las cuestiones de oportunidades, en las cuestiones de ideas, de promover cosas, de hacer la voluntad de Dios a beneficio de otros y para su gloria, siempre habrá una manera de resolverse. Siempre hay en nuestra imposibilidad las posibilidades de Dios que son ilimitadas. Nosotros debemos hacerlo. David simplemente pensó, yo con esto no puedo, pero eso no quiere decir que voy a perder. Algo va a suceder. Muchas veces queremos hacer las cosas como los demás lo hacen y no podemos, pero debemos reconocer el proceso por donde Dios nos ha puesto, nos ha llevado y con seguridad en Dios podemos cambiar algo, podemos cambiar el futuro, podemos hacer algo a favor de los demás, podemos hacer nuestra vida conforme al corazón de Dios. David se quitó esta armadura y dijo, yo voy a hacer algo. ¿Sabes lo que pasa? En la historia que está ahí en tu boletín, dice que David contestó, cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi papá, si viene un oso, yo me aviento contra el oso como sea y lo mando a huir. Si es un león, yo no sé cómo le hizo, pero David estaba confiado porque tenía un proceso al que Dios lo había llevado. Y cuando vio al gigantón de 3 metros, dijo, igualito que el oso o el león, este hombre va a caer. Y además, porque yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. En el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, una vez que sientes algo, una vez que dices, bueno, ¿cómo le hago? Una vez que pasa eso, tienes que considerar las cosas que parecen, no voy a poder, no voy a poder. Inténtalo. No se va a poder. Inténtalo. Acuérdate, no solamente es para tu beneficio, es para gloria de Dios y para beneficio de muchos. Para bendecir a otras personas. Y esa es la cuarta parte. Haz algo. Quizá no tienes todas las respuestas, pero haz algo al respecto y algo va a suceder. Haz algo al respecto. La escritura dice que cuando estaban ahí, entre que se quitó la armadura y fue a pelear contra Goliat, el verso 40 dice, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor.
Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Él dijo, pues, lo que yo tengo es el nombre todopoderoso de Dios. Y unas cuantas cosas. Y me voy a enfrentar. Hacer algo. La historia termina diciendo, cuando Goliat lo vio, él dijo, que soy perro para que vengas con palos, ¿verdad? Y piedras. Pero David le respondió, Goliat le dijo, te voy a matar, o sea, bien fácil. Y David en el verso 45 le respondió, tú vienes contra mí con una espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Wow, esta es clasificación R, ¿verdad? Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes, y todo el mundo sabrá, ¿qué dice? Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todo el mundo va a saber que aunque sea un jovencito lleva quesos, aunque sea una persona que no creo que tengo todo completo para enfrentarme a mi situación, todo el mundo va a saber que yo sí tengo un Dios que está vivo y que está a favor de los que le temen. Un Dios vivo, que Él es el Todopoderoso y yo simplemente quiero obedecerle a Él. Todo el mundo sabrá que hay un Dios que está con nosotros, que somos su pueblo, porque es para la gloria de Dios y para beneficio de muchos. No sé a qué te estás enfrentando tú en esta vida, pero más allá de lo que sea personal, puede ser para beneficio de muchos y para gloria de Dios. ¿Sabes lo que hizo David? ¿Sabes con lo que contaba David? Básicamente, con un juguete de niños, con una resortera. No le voy a apuntar a nadie, ¿verdad? ¿Cómo crees que con una de estas? Bueno, claro que era una más larga, ¿verdad? No tenía esta cosa así, pero en nuestra modernidad pues es esto. Pero era simplemente una cuerda y esta parte de cuero aquí y puso 5 piedras. Bueno, no tuvo que usar las 5, con una le dio. Cuando tú te preguntas, ¿qué puedo hacer yo a favor de estas personas? Algo Dios te dio. Una resortera. Porque es en el nombre del Dios Todopoderoso que vivimos. Para su gloria. Para su gloria. Una resortera, un juguete de niños, pero en el nombre del Señor. ¿Qué tienes tú? La vida siempre tendrá desafíos. La vida siempre va a tener problemas, cosas por resolver. Pero la razón por la que vivimos es para la gloria de Dios y para beneficio de otros. Siendo responsables, diligentes, saber seguir instrucciones, y algo va a pasar en tu vida para la gloria de Dios y el beneficio de muchos. Vamos a ponernos de pie hoy y responder a Dios a través de estos momentos. Porque en nuestras preguntas de Dios, ¿qué vas a hacer? Dios ha contestado, para eso te puse a ti ahí. Para eso te creé a ti. Si tu vida se ha centrado solamente en resolver tus problemas, hoy deberíamos decirle a Dios, Dios, yo entiendo y sé muy bien, y yo sé que tú sabes muy bien de todos mis asuntos y mis problemas. Pero si vamos a hacer conforme al corazón de Dios, tendremos que levantar nuestra mirada. Y tendremos que aceptar este sentir que a veces no nos deja de qué podemos hacer en favor de otros, qué podemos hacer para la gloria de Dios, no solamente en nuestra vida. Porque si te enfocas solamente en tu vida, siempre estarás cansado, lleno de sueño, lleno de cosas que no te van a dejar vivir. Pero si te enfocas en lo que Dios se enfoca, entonces serás un héroe como David. Para muchos, para muchos. Estás decidido a seguir a Cristo. Estás decidido a seguir a Cristo, porque los que seguimos a Cristo tienen un deseo de decir, Señor, usa mi vida, usa mi vida. Vamos a cantar esta canción.